el gran motivo por el cual comenzamos a revalorizar nuestro chocolate, pues se practicaba hace casi 800 años y hoy en día lo estamos retomando como lo hacían nuestros ancestros para darle una visión distinta a lo que usualmente conocemos como chocolate, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que existen muchas chocolaterías en México, la verdad es que deberíamos de impulsar a que cada vez más organizaciones de este estilo pues se preocupen por qué valores sociales y antropológicos e históricos están rescatando con sus operaciones, ¿no? Más allá de la sostenibilidad con el medio ambiente, nosotros lo veíamos con la gente, ¿no? Cómo es que estamos haciendo industrias inclusivas que reconozcan las culturas y tradiciones locales y que a partir de eso nos empecemos a desarrollar de manera más amigable con comunidades que históricamente han sido olvidadas o que no han sido consideradas en la toma de decisiones, pues de políticas públicas, de formas de educación, de enseñanza, o que simplemente muchas comunidades como las que nosotros, pues bueno, atendemos y trabajamos en Oaxacanita, pues han sido prácticamente olvidadas, ¿no? Entonces, aquí el chiste es cómo vamos a retomar nuestro pasado para construir una mejor versión del futuro. Hola, soy Nicolas Demeye, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin Filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demeye, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos. Nuestro invitado de hoy es Germán Santián, el fundador de Oaxacanita Chocolate, una empresa chocolatera que revive las prácticas indígenas de elaboración del chocolate a través del chocolate artesanal mexicano, apoyando a las comunidades indígenas en la región mixteca de Oaxaca, una de las zonas más ricas culturalmente, pero económicamente más desfavorecidas de México. En 2016, el presidente Barack Obama y el gobierno de Estados Unidos nombraron a Oaxacanita Chocolate como uno de los mejores proyectos sociales de América Latina y el Caribe. En 2021, Germán fue nombrado TED Fellow y su TED Talk ha alcanzado casi 2 millones de vistas. Esperemos que el episodio de hoy también alcance este número, pero sobre todo que lo disfruten muchísimo. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde aquí, desde la Mixteca en Oaxaca. Me da muchísimo gusto poder estar hoy contigo. A mí me da muchísimo gusto porque la verdad voy a ser totalmente transparente con la audiencia. Es que ya llevamos que 3 años quizás que nos hemos Que conocido. nos conocemos, sí. Uh, yo tuve el honor de ser tu coach en un programa de Irrazonable. Ahora se llama Irrazonable, ya no es Unreasonable México. Y hemos quedado en contacto. Y la verdad es que he seguido todo lo que ha pasado para ti desde este momento y cada vez me quedo muy, muy impresionado de todo lo que has logrado y a nivel nacional e internacional los reconocimientos que has tenido. Entonces me emociona mucho tenerte aquí en el podcast. Estoy seguro que yo voy a aprender aún más de ti y de tu historia. Entonces, muy bienvenido en el podcast, Germán. Muchísimas gracias, Nicolás. Al contrario, muchísimas felicidades a ti por pues empezar con este ejercicio que de verdad necesitamos cada vez más ideas, necesitamos mucha inspiración. Es muy importante que cada vez sean más los espacios donde podamos compartir pues estas formas en las que vemos pues la vida, ¿no? Las personas que estamos tratando de hacer algo pues por nuestras comunidades y al contrario, yo estoy muy agradecido contigo de que me hayas invitado y con muchísimo gusto aquí estamos. Muy bien, pues gracias por estar. Creo que si tuviera que decir a la gente de hacer algo es que vayan a escuchar y ver
tu TED Talk? Porque al final eres una de las pocas personas que han podido hablar en un TED y que también eres TED Fellow. En 5 minutos cuentas toda la historia, ¿no? De tu historia un poquito y la historia de Oaxacanita Chocolate. Pero yo creo que tenemos la suerte de tenerte hoy, no es para escucharte hablar 5 minutos. Entonces, Germán, ¿nos puedes un poco compartir con nosotros de dónde vienes? ¿Cuál es la historia, tu historia personal que te llevó a crear y a fundar Oaxacanita Chocolate? Claro que sí, Nicolás. Pues fíjate que, digo, hablar de mi historia, pues evidentemente también tengo que hablar de la historia de mis antepasados. Y me gustaría empezar pues compartiéndote un poquito de la historia de mi abuela, que Josefina. Mi abuela Josefina nace en el pueblo de Tamazulapan del Progreso, en la Mixteca, en Oaxaca. Y curiosamente, por ahí de los años 30, 40, pues ella crece en la comunidad y afortunadamente es de las primeras mujeres que tiene la posibilidad de pues estudiar una carrera en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, para aquellas personas que no saben cómo es la Mixteca o dónde es la Mixteca, nosotros nos encontramos en Oaxaca, en las regiones que están colindando con el estado de Puebla y Guerrero. Y curiosamente, históricamente, pues la región ha sido considerada una de las más vulnerables del país. Entonces, la migración se vuelve un tema cotidiano para muchos de los habitantes de aquí y por ende, bueno, pues mi abuela cuando tiene la posibilidad de estudiar, se va a la Ciudad de México, ella se hace enfermera, va a vivir pues muchos años allá trabajando en un hospital muy famoso de la Ciudad de México que se llama La Raza. Y bueno, pues ahora sí que allá estando en Ciudad de México, ella pues conoce a mi abuelo que es de Michoacán. De ahí pues bueno, tienen a su hija que es mi mamá que nace en el pueblo. Pero bueno, pues prácticamente ellos se colocan y hacen toda su vida profesional en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, mi mamá cuando se casa con mi papá, que es del Estado de México, mis otros dos abuelos son del Estado de México, y yo cuando nazco, pues ahora sí que nazco en la Ciudad de México, precisamente. Entonces, por mi abuela, es que en todas las vacaciones, desde que yo tengo uso de razón, pues siempre era regresar a Tamazulapan, ¿no? Y siempre ha sido regresar a la comunidad, pues para ver a la familia, pues para pasar las vacaciones. Y curiosamente, pues este intercambio, ¿no? Cultural, que digo, yo sé que hay muchas personas en México que la han experimentado, que viven o nacieron en una ciudad, pero que tienen familia en provincia, pues siempre vivir estos dos mundos se vuelve muy interesante porque, pues por un lado, yo crecí en la colindancia, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Tizapán de Zaragoza, y ahí es donde yo prácticamente crezco, voy al kinder, a la escuela, y nazco con esta visión, ¿no? Pues muy tradicional de una zona metropolitana. Y para mí regresar al pueblo, pues siempre era algo sumamente mágico, ¿no? Porque en el pueblo tú eres libre, tú puedes jugar en la calle, tú puedes estar hasta tarde, pues con tus amiguitos, puedes ahora sí que estar en contacto con la naturaleza, con tus tradiciones, con la comida. Y justamente cuando yo era muy chiquito, pues aprendí a hacer chocolate allí en la casa, ¿no? Entonces, en la casa de la abuela, pues era muy común que, y bueno, pues esto sucede en Oaxaca, ¿no? En general, muchos de nosotros tenemos la fortuna de que siempre las abuelitas nos están invitando a hacer chocolate o a hacer la comida. Entonces, pues bueno, yo tuve mi primera experiencia más o menos como a los 6 años, cuando hice mi primer chocolate y fue completamente mágico, ¿no? Porque, pues bueno, tú viviendo en la ciudad, estás pues acostumbrado a solamente ir a la tienda, compras y te lo llevas a tu casa, ¿no? No sabes cómo se producen, no sabemos ni siquiera de dónde vienen los productos que consumimos. Entonces, pues esta experiencia fue muy enriquecedora porque por primera vez yo veía de dónde salía un chocolate, ¿no? Y entonces, pues de ahí, pues tuve un gusto personal por el producto, tuve un gusto personal por los momentos que vivía cuando era chiquito. Y bueno, pues ya pasó el tiempo y cuando tuve la oportunidad de escoger dónde me iba a estudiar la carrera, pues conocí la Universidad Tecnológica de la Mixteca en la ciudad de Guajuapan de León, en Oaxaca. Y bueno, pues aquí fue donde estudié prácticamente
mi carrera, la licenciatura en Ciencias Empresariales. Y fíjate, Nicolás, que en estos años, pues fue un periodo bastante interesante porque, pues bueno, viniendo de una educación tradicional urbana, pues venir a una educación pues más rural, un poquito más conectada a las culturas originarias, tener compañeros que inclusive a veces a algunos de ellos se les dificultaba un poquito hablar español y que cuando tú hablabas con ellos te contaban historias fascinantes de sus pueblos, pues fue una experiencia en la que de verdad a mí me enriqueció mucho porque pues te das cuenta de las cosas que somos muy afortunados de tener en regiones como la Mixteca, ¿no? El contacto con la naturaleza, pues nuestras tradiciones, la forma en la que vemos la vida. Y bueno, pues de ahí es como surge este primer acercamiento a la cultura de la cual pues provienen mis ancestros, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy enriquecedora conocer no solamente la parte cultural, sino también la parte socioeconómica de la región, que bueno, pues no es nada nuevo compartir que la Mixteca en Oaxaca es una de las regiones más pobres del país, ¿no? Entonces, pues bueno, conocer ese contexto y conocer el contexto, pues cultural de que tenemos tantas tradiciones, pues era muy curioso, ¿no? Era muy curioso saber cómo, eh, pues muchas comunidades rurales alrededor de nuestro país, pues lamentablemente por la falta de oportunidades laborales o educativas, pues hacen que sus propios habitantes tengan la necesidad de salir, ¿no? Entonces, digamos que ese es un primer acercamiento a pues un poquito, ¿no? Cómo es que empezamos a formar el proyecto. Tiene que ver mucho, pues, la influencia de la familia, como bien lo mencionaba. A veces nosotros no somos tan conscientes de cómo las decisiones de nuestros abuelos o de nuestros papás también influyen en nosotros y sí estoy muy consciente de que pues ha sido también pues una manera muy fortuita de hacer conciencia sobre lo valioso que tenemos pues en nuestra cotidianidad aquí en la región. Muchas gracias por compartir esta primera etapa, ¿no? De un poco el pasado, de dónde vienes, de dónde nació la idea y tus primeros acercamientos, vamos a decir, con el chocolate. Algo que me llamó la atención es cuando hablaste de cuando te acercaste, empezaste a estudiar en Oaxaca, tienes más acercamientos con estas, como dijiste tú, estas culturas originarias que te hicieron cambiar tu forma de ver la vida. ¿Qué ha cambiado en tu forma de ver la vida? Así, fíjate, Nicolás, que justamente esa pregunta es muy interesante porque de repente, por ejemplo, y te voy a compartir un caso, pues que siempre vivimos, ¿no? Aquí en la comunidad, que tiene que ver mucho con los funerales, ¿no? El chocolate tiene un elemento, o bueno, juega un papel muy importante durante los funerales y aquí en la comunidad, por ejemplo, cada que íbamos a algún funeral de algún vecino, de algún amigo que pues lamentablemente fallecía, pues era muy curioso porque todas las noches cuando tú vas a un velorio aquí en la Mixteca, principalmente, pues siempre la gente te ofrece un chocolate caliente, ¿no? Entonces el chocolate siempre está presente como un elemento muy importante para establecer lazos sociales en la comunidad. Se utiliza el chocolate como una bebida muy, muy especial para este tipo de eventos comunitarios importantes. Y entonces, por ejemplo, era muy curioso que para nosotros o para mi familia, siempre el hecho de ir a un funeral, en vez de que tú digas, vamos a ir a un funeral o vamos a ir a un velorio, siempre dices, vamos a ir por un chocolatito, ¿no? Y eso lo dice mucho la gente del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me daba mucha curiosidad porque simplemente cuando tú vives un velorio o un funeral en una comunidad en la Mixteca, te das cuenta que hay una serie de rituales, tanto pues de velar al cuerpo, de rezar por su alma, en algunas comunidades inclusive hay algunos protocolos de tirar pétalos de rosas, ¿no? Hacer levantamientos de cruces, y bueno, pues hay ahora sí que muchos rituales que están alrededor, ¿no? De los funerales. Y por ejemplo, yo me daba cuenta que en ciudades como la Ciudad de México, a veces cuando alguien fallece, pues nada más se contrata a una funeraria que se encarga de darte todo el servicio automático y prácticamente en menos de un día
tu ser querido ya está en el panteón y prácticamente toda la gente pues ya se va, ¿no? Y aquí en Oaxaca pues se le da una relevancia muy importante y se le da acompañamiento durante algunos rezos, en algunas comunidades como la comunidad de mi esposa, bueno, de sus papás, que es Chazumba, ahí acostumbran a hacer no solamente un cabo de año, ¿no? Sino 3 cabos de año donde todos los años se le reza al pariente o al familiar que fallece. Y entonces como que todos estos protocolos que existen en la región, pues me hicieron darme cuenta de que no solamente somos seres humanos que estamos compartiendo existencia, ¿no? Y que estamos compartiendo cotidianidad, sino que tendríamos que apuntar a ser seres humanos que estamos cada vez más conscientes de el verdadero valor de la espiritualidad que rodea a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hilamos esto al chocolate? Pues precisamente nos habla de una tradición que al chocolate no se le ve como una golosina, ¿no? Hoy en día tú vas a una tienda y ves un chocolate y en realidad a veces nunca nos preguntamos sobre el valor pues histórico, místico, espiritual que tiene el producto, sino que solamente estamos viendo valores como su tabla nutrimental o su precio. Entonces, estas cosmovisiones que venían compartiendo nuestros antepasados eran sumamente importante pues retomarlas y pues abrazarlas, ¿no? Entonces, digamos que toda esta protocolaridad que existe en la Mixteca pues nos dio muchísima visión, ¿no? De que el trabajo y nuestra forma de ser en general pues tenía que significar más allá del simple hecho de vivirlo, ¿no? Y del momento, sino que a veces se nos olvida darle su importancia a ciertos momentos de nuestra vida o ciertos protocolos que tuviéramos que seguir. Y creo que ese cambio, o bueno, esa combinación de visiones entre la ruralidad y lo urbano, pues nos hizo entender que pues era muy importante darle cada vez más profundidad a las cosas que hacíamos en nuestro día a día. Mm, Está increíble. Y cuando te escuchaba, hay algo que quería saber más. ¿Cuál es este lado espiritual o místico del chocolate para ti? Pues mira, fíjate que nosotros hemos estado haciendo investigaciones, digo, hay dos perspectivas, ¿no? La personal es que para mí el chocolate representa uno de los elementos que me da sentido, ¿no? Que nos da sentido para nuestro trabajo, para nuestra familia, que ha sido parte de mi identidad personal, me ha dado muy, muy buenos momentos, ¿no? Con mi familia, con nuestro equipo, pues compartiendo nuestra historia. Pero al mismo tiempo, pues bueno, el significado del chocolate aquí en la región mixteca, nosotros hemos hecho investigaciones donde pues hay códices, ¿no? En específico hay un códice que es el Suchnutal, que nos habla de la vida y obra de un rey antiguo de la Mixteca que se llamaba Ocho Venado Guerra de Jaguar. Él tuvo la posibilidad de retratar en estos códices pues algunas dinámicas sociales de la región y una de ellas tenía que ver con la boda mixteca. De hecho, la boda mixteca al día de hoy todavía se sigue pues practicando en algunas comunidades, que la boda mixteca, a grosso modo, y esto es de manera muy resumida, pues son 3 días de fiesta donde en cada uno de los días se hace un protocolo distinto, ¿no? Lo que, digamos, lo más importante dentro de este protocolo es el primer día donde se presentan los ajuares que van a aportar los novios en la boda. El segundo tiene que ver con la misa, ¿no? Tradicional. Y el tercero, pues bueno, tiene que ver con el agradecimiento a las personas, principalmente a las cocineras tradicionales, que hicieron posible que todos se alimentaran en la fiesta, ¿no? Entonces, en este códice se marcan muchas de las tradiciones que en algunos pueblos se siguen, pues ahora sí que practicando, y una de ellas, y digo, la más importante, tiene que ver, un poquito de ruido, la más importante tiene que ver con el sello matrimonial, que es cuando los reyes en ese entonces, estamos hablando de hace casi 800, 900 años,
compartían una taza de chocolate para sellar el lazo matrimonial. Esto es muy importante porque si bien los mayas veían en el cacao un elemento de conexión con sus dioses y los aztecas veían un elemento de conexión pues meramente comercial, ¿no? El cacao representaba una moneda de cambio. Los mixtecos, con estos documentos que hemos podido estudiar, pues nos presentan que fueron de las primeras culturas en el mundo que vieron en el chocolate un elemento de unión social. Entonces, el chocolate como tal ya no formaba parte de una conexión con los dioses o como una forma en la que podían hacer comercio, sino que el chocolate era un pretexto para poder establecer relaciones diplomáticas con la gente, ¿no? Entonces, esta tradición ya se ha ido, pues ahora sí que difundiendo en el territorio, y hoy en día si en Oaxaca alguien toma un chocolate en una boda, en un funeral, en un bautizo, pues es una tradición que tiene más de 800 años que se practica pues originalmente en la Mixteca de acuerdo a la documentación que hemos encontrado, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy, muy interesante porque pues para nosotros el chocolate no solamente era un producto, sino que era un pretexto por el cual se podían establecer grandes conexiones con la gente, ¿no? Algo que es muy triste que vemos el día de hoy es que, pues bueno, el chocolate también sufre un proceso de colonización. Hoy en día, inclusive hasta los propios emojis que vemos en el celular, el chocolate es una barra, ¿no? Y pues antes no era así, antes se utilizaban las manos y no había moldes para hacer chocolate y sin embargo antes el chocolate principalmente era una bebida. Entonces, algo que hemos tratado de difundir nosotros en nuestro día a día, pues ha sido esto, ¿no? Que la visión que se tenía tradicional del chocolate no es la que actualmente tenemos hoy en el mundo y como mexicanos, como nosotros mixtecos, pues creemos que tenemos pues un gran orgullo por volver a revitalizar esas tradiciones bueno, pues poquito a poquito se han ido difuminando, pero que creo que con las nuevas generaciones podemos abrazar y decirle a todo el planeta que en México el chocolate no es una golosina, sino que representa un alimento que no solamente nutre nuestro cuerpo, sino pues nuestro espíritu y nuestras relaciones con los demás. De hecho, fíjate, Nicolás, que lo que mencionas es muy importante para, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que quieren impulsar alguna industria ancestral, eh, porque nosotros normalmente aquí en Oaxaca vivimos nuestras tradiciones, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos y comemos y bailamos y escuchamos, pues prácticamente es nuestra cultura cotidiana, ¿no? Y muy pocas veces el oaxaqueño se ha preguntado de dónde provienen estas tradiciones, ¿no? O sea, nosotros las practicamos por costumbre, pero muy pocas personas saben por qué es que se consume cierto alimento, por qué se escucha cierta música, por qué se practica cierto ritual. Y entonces se vuelve muy interesante que cada vez seamos más las personas que logremos entender nuestras tradiciones, pero más allá de lograr entender, tenemos que aprender a comunicarlas para que cada vez más personas las entiendan y las revaloricen. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te vino la idea de empezar Oaxacanita Chocolate? Pues bueno, la verdad es que me volví un amante del chocolate desde que era niño, ¿no? Con estas historias que te cuento de que hacíamos chocolate en la casa y que siempre ha sido mi mayor placer poder comer chocolate y tomar chocolate. Entonces,
cuando yo estudié en la carrera, en la UTM, pues tuve la oportunidad de salir a hacer unas prácticas profesionales en la Ciudad de México, en una cámara de comercio que tenía vínculos entre México y China. Y precisamente conocí a un ex embajador que se llama Sergio Ley. Él representó a México en China como 12 años y en una conversación con él, pues yo platicaba, ¿no? Y le decía, oye, es que yo soy de Oaxaca, pues vivo en Tamazulapan, estudio en Guajuapan, y bueno, la verdad me gusta mucho el tema del chocolate, ¿no? Pues qué oportunidades existen, ¿no? Para crear algún tipo de proyecto o de empresa cultural que pudiera precisamente, pues exportar este tipo de productos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que en ese entonces a veces uno piensa que las cosas son muy fáciles y decíamos, bueno, pues vamos a exportar, ¿no? Y vamos a llevar el producto a China. Cuando platiqué con este embajador, fíjate que te estoy hablando del 2013. En el 2013 hay una coyuntura muy interesante entre México y China porque se manda el primer embarque de carne de cerdo y tequila de México a China y apenas estaban abriendo las puertas comerciales pues con este país. Entonces, pues bueno, veíamos, ¿no? Que en China pues se le veía como la fábrica del mundo en ese entonces y decían, bueno, pues ahora como ya estamos abriendo o ya se están abriendo las puertas comerciales y de turismo, pues cada vez estos ciudadanos están conociendo al mundo, ¿no? Y van a empezar a demandar pues más productos internacionales. Entonces de ahí surge, ¿no? La idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una chocolatería si ya tenemos como que todo el contexto histórico y cultural en mi comunidad? Pues ¿por qué no pudiéramos empezar con un taller o con un ejercicio en el que pues hiciéramos nuestra marca, hiciéramos pues ahora sí que el reconocimiento de estos valores culturales y empezar a producir desde el pueblo, ¿no? Esto aunado a la información que te comentaba al principio, ¿no? De que la Mixteca tiene pues índices de pobreza bastante preocupantes, entonces decíamos, pues sería muy interesante ver de qué forma pudiéramos nosotros pues no hacer la misma de siempre, ¿no? De estudiar e irte a una ciudad más grande, ¿no? Sino ver de qué manera podíamos, pues ahora sí que desarrollar localmente algún tipo de industria que estuviera también arraigada a los valores culturales de la comunidad, porque, pues digo, es muy complicado y es muy complejo decir, voy a poner una empresa de tecnología en una comunidad indígena porque pues tal vez no existe la infraestructura ni material ni las condiciones a veces humanas para poder operar un proyecto así por falta de capacitación, sino que teníamos que crear una iniciativa que estuviera arraigada a los valores culturales de la comunidad y bueno, pues para nosotros el chocolate fue algo muy sencillo, ¿no? Porque pues muchas de las personas que viven en la comunidad saben cómo hacerlo, saben cómo prepararlo, están pues muy en contacto con el producto y pues era algo que ya teníamos a nuestro favor en ese entonces, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea y una vez que yo regreso a la escuela, pues aprovecho mis clases para pues empezarle a dar forma al proyecto, ¿no? Cualquier materia que hablara de proyectos, cualquier materia que hablara de finanzas, de todo lo que tuviera que ver con eso, trataba de jalar mucha información para Oaxacanita, ¿no? Entonces, pues ya una vez que salgo de la carrera hace 10 años, pues ahora sí que me quedo en la comunidad, platico con mi abuela, ¿no? Que de hecho esa historia siempre la comento porque mi abuela siempre estuvo muy orgullosa de lo que estábamos pues construyendo, ¿no? Y pues ella en su casa, pues es una casa relativamente grande, que bueno, pues ahora sí que había algunos cuartos vacíos y en un cuartito vacío le digo a mi abuela, oye, ¿por qué no me prestas un cuarto? Y pues aquí empezamos a hacer chocolate, ¿no? Entonces la abuela dice, no, claro, por supuesto. Mi abuela me acuerdo que al principio me ayudó a comprar unos mandiles, hizo unas gorritas, ¿no? Y estaba súper puesta ahí para apoyarnos en la elaboración del chocolate. Y de hecho mi abuela todavía nos llegó a ayudar en los primeros años, ¿no? De que empezamos a trabajar. Ella estaba en el taller con nosotros y le hablamos a algunas comadres que conocíamos del pueblo, que sabíamos que eran cocineras tradicionales,
Y bueno, pues ahora sí que ahí en una sala empezamos a hacer nuestras primeras tortitas de chocolate. Y bueno, pues fue todo un proceso de aprender desde cero, ¿no? Aprender a, pues, entender cómo es que cada una de las cocineras tenía su forma de hacer el producto y cómo es que íbamos a, pues, digamos, estandarizar los procesos. Entonces, fue un proceso muy interesante porque pues bueno, con esta historia, ¿no? Donde estamos creando los primeros pasitos de la chocolatería, bueno, yo sí me di cuenta, ¿no? Que estos grandes planes que a veces uno traza, pues tienen que ser muy bien visualizados a largo plazo, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar, pues uno de los principales problemas que veíamos no era tanto con el producto, sino tenía que ver con la gente que trabajaba con nosotros, ¿no? De repente señoras que sus maridos no las dejaban ir a trabajar, los maridos querían que se quedaran en sus casas cuidando a sus hijos, que les dejaran, pues ahora sí que les prepararan la comida cuando llegaran. Y entonces ese proceso que nos tocó vivir de conocer cómo es que vivían algunas cocineras tradicionales en nuestro pueblo, pues nos llevó a conocer casos, ¿no? De cocineras que de repente cuando no hay fiestas en el pueblo, pues tenían que irse a trabajar a alguna casa, ¿no? Y entonces en las casas donde trabajaban, a veces las familias no les pagaban y si les pagaban con las obras de los platos de la casa, pues para que ellas comieran, ¿no? Entonces, pues nos tocó conocer unos casos pues inhumanos de trato en la misma comunidad que nos definieron por completo como lo que somos ahora, ¿no? Que somos una empresa social indígena y a través de eso es que pues nosotros dijimos, bueno, vamos a premiar más pues no solamente el tema de la venta y el tema comercial y el tema tradicional de una empresa, sino cómo es que vamos a construir un espacio en el que nuestras colaboradoras, que las cocineras, pues pudieran sentirse a gusto, ¿no? Que pudieran sentirse desarrolladas, que pudieran sentirse valuadas, que pudieran tener un ingreso para apoyar a sus hijos. Y bueno, pues así fue como se formó la chocolatería, ¿no? Nosotros invertimos 3,500 pesos en nuestros primeros 10 kilos de cacao. Los primeros 10 kilos de cacao los hicimos chocolate como pudimos. Y bueno, pues ahora sí que los vendíamos con familia, con amigos, y así fue como comenzamos, ¿no? Estuvimos aproximadamente 3 años reinvirtiendo todo lo que hacíamos, pues para poder operar, pero pues así fue como se dio forma a la chocolatería. Es una empresa social indígena, Oaxacanita Chocolate. O sea, es lo que estabas diciendo. Y al mismo tiempo fue la mayor dificultad para ti fue estar como manejando a la gente, ¿no? Que fue lo más difícil para ti. Y a pesar de esto, el propósito de la empresa sigue siendo ya, o sea, definido como una empresa social indígena. Es correcto. ¿Qué otros retos tuviste que superar para llegar a donde estás ahora? Sí, bueno, fíjate, Nico, que de los retos más grandes que siempre hemos tenido ha sido emprender desde la ruralidad. O sea, nuestro pueblo está a 2 horas de la capital de Oaxaca y la verdad es que estar trabajando en una zona pues un poquito más inaccesible a nuestros mercados se vuelve el doble de reto, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros a veces lo hemos pensado y hemos dicho, oye, pues pudiéramos a lo mejor abrir un espacio en una ciudad más grande, pero eso también reclama mucho abandonar la región en donde queremos impactar. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue pues valernos de un buen uso de redes sociales, de tratar de llegar a clientes a través de internet y enfocarnos mucho a cuál era la problemática local de nuestra comunidad. Entonces, pues digamos que uno de esos retos que nosotros quisimos abrazar fue decir, si la región no tiene oportunidades locales laborales, vamos a nosotros
a convertirnos, ¿no?, en una organización que sí las desarrolle y que por lo menos pueda generar más oportunidades para más personas que pues de verdad lo necesitan, ¿no?, en los pueblos donde se necesitan. Entonces, digamos que ese ha sido el principal reto para nosotros, en la forma en la que nosotros operamos. Pero adicionalmente, bueno, pues hay dos formas de ver la forma en la que, bueno, hay dos formas de ver cómo emprender, ¿no? En una comunidad como la nuestra, aquí en la Mixteca, pues muchas de las personas decían, ¿por qué te vas a quedar en el pueblo a hacer algo que ya casi todos sabemos hacer, ¿no? Que es el chocolate. ¿Por qué vas a abrir una chocolatería en donde ya la gente sabe hacer chocolates? Fíjate que cuando comenzamos muchas personas se sorprendían y bueno, pues hasta no creían que lo que estábamos haciendo fuera a tener cierto éxito, porque lo que comentábamos al principio, vivimos tanto nuestras tradiciones que ya no les damos el peso y la relevancia internacional que pueden llegar a tener. Entonces, lo que nosotros decíamos era, bueno, pues sí, vamos a hacer algo que a lo mejor muchas personas saben cómo hacerlo, pero vamos a empezar a trabajar de alguna u otra forma, pues ahora sí que eh, tratando de ver cuáles eran los otros sectores que podíamos impactar con la chocolatería, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros con este contexto que teníamos de vulnerabilidad, con este contexto que teníamos de pobreza en la región, dijimos, bueno, vamos a hacer que el chocolate no solamente nos funcione para generar oportunidades a las cocineras tradicionales, sino que empezamos a conocer artesanos locales de Palma, de Carrizo, de Molinillos, de Tazas, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a adecuar nuestros chocolates a sus artesanías para que pues podamos co-crear empaques, co-crear presentaciones, hacer propuestas, ¿no?, de regalos corporativos, etcétera. Y entonces así fue como empezamos a incluir a cada vez más gente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, había artesanos que siempre regateaban su producto. Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de incluso trabajar con más de 50 artesanos en solamente una comunidad, pues dando un valor justo a su trabajo artesanal, ¿no? A través de la venta del chocolate que nosotros ponemos, pues ahora sí que en el mercado. Y adicionalmente a eso, otra de las grandes cuestiones que existía y bueno, que existen en Oaxaca, es que a pesar de que nuestro chocolate es muy popular y es muy famoso y la gente habla del chocolate en Oaxaca, Oaxaca solamente produce el 1% del cacao que produce todo el país. Y aunado a eso, México al día de hoy solamente está produciendo 30,000 toneladas de cacao de las 120,000 toneladas de cacao que su industria demanda. En otras palabras, 4 de cada 5 chocolates que se producen en México están hechos con cacao extranjero. Entonces, pues eso es sumamente preocupante, no solamente porque somos considerados la cuna del chocolate, sino porque pues tenemos una gran tradición del producto que ha salido desde México, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que como chocolatería ha sido ese gran reto, ¿no? Conocer nuestra región, conocer nuestro territorio, conocer cuáles son las oportunidades de colaboración que tenemos en la zona y de alguna u otra forma el gran trabajo consiste en cómo estamos construyendo puentes, ¿no? Para que el comercio sea más directo, para que las colaboraciones sean directas, para que la gente pueda, ahora sí que tener oportunidades sin abandonar sus territorios. Y bueno, construir eso ha sido muy difícil, ¿no? Hoy en día nosotros no podemos decir que la tarea se ha culminado. Hay siempre muchos problemas que atender en la zona y también como que entender esta parte de que, pues bueno, nuestro contexto es difícil y que muy pocas organizaciones se han aventurado a hacer lo que nosotros hemos hecho aquí en la región, pues también nos hace entender mucho que debemos de abrazar el proceso, no tanto estar persiguiendo el objetivo final, sino disfrutar nuestro día a día y que todas esas pequeñas acciones que nosotros llegamos a hacer, pues diariamente, sean las que nos den la motivación pues para seguir adelante. Lo que está genial es que siento que
con la chocolatería, regresaste al concepto original de lo que es el chocolate, de lo que representa el chocolate, acabas de hablar de puentes y hablaste al inicio de esta entrevista de que no es solo un producto, no se consideraba como un producto, sino algo que formaba facilitaba la unión social. Y cuando te escucho, siento que Oaxacanita Chocolate está regresando a este valor tan importante que promueve el chocolate. Así es. Justamente le diste el clavo, Nico. De hecho, una de las cosas que nos enorgullece mucho es saber que el gran motivo por el cual comenzamos a revalorizar nuestro chocolate, pues se practicaba hace casi 800 años y hoy en día lo estamos retomando como lo hacían nuestros ancestros para darle una visión distinta a lo que usualmente conocemos como chocolate, ¿no? Y entonces pues a pesar de que existen muchas chocolaterías en México, que digo, respetamos el trabajo de todas, la verdad es que deberíamos de impulsar a que cada vez más organizaciones de este estilo, pues se preocupen por qué valores sociales y antropológicos e históricos están rescatando con sus operaciones, ¿no? Más allá de la sostenibilidad con el medio ambiente, nosotros lo veíamos con la gente, ¿no? Cómo es que estamos haciendo industrias inclusivas que reconozcan las culturas y tradiciones locales y que a partir de eso nos empecemos a desarrollar de manera más amigable con comunidades que históricamente han sido olvidadas o que no han sido consideradas en la toma de decisiones, pues de políticas públicas, de formas de educación, de enseñanza, o que simplemente muchas comunidades como las que nosotros, pues bueno, atendemos y trabajamos en Oaxacanita, pues han sido prácticamente olvidadas, ¿no? Entonces, aquí el chiste es cómo vamos a retomar nuestro pasado para construir una mejor versión del futuro. Y entonces, unos años más tarde, después de crear Oaxacanita Chocolate, no sé qué pasa, pero parece que hay un momento en que la Oaxacanita Chocolate se vuelve muy famosa. O sea, estás recibiendo un montón de premios internacionales. Yo veo que estás invitado en el mundo a hablar de la chocolatería. Hasta te vuelves muy famoso haciendo un TED Talk que ahora casi tiene 2 millones de vistas, que me parece absolutamente increíble. ¿Qué ha pasado en la vida de Oaxacanita que permitió ah, esto? Sí, bueno, hay un punto de quiebre que nosotros siempre mencionamos y que pues estamos también muy agradecidos. Una vez que pues comenzamos a trabajar con las cocineras tradicionales, con artesanos, empezamos a trabajar la parte del cacao. Fíjate que aquí en la Mixteca nosotros tenemos documentación que nos habla que en estudios paleográficos que se rescataron desde hace 500 años, cuando llegaron los españoles a nuestro territorio, ellos describieron en sus planos que en la región había amplios campos de cacao por la zona de Yucuiti, que conecta también con Putla de Guerrero. Entonces, cuando nosotros digamos, empezamos a hacer ruido local aquí en la Mixteca. Yo te soy muy honesto, en la universidad donde yo estudié, muy pocas personas deciden quedarse en sus pueblos y emprender. Entonces, cuando yo salgo de la universidad y empiezo con la parte de la chocolatería, pues hubo algunos amigos en medios que nos ayudaron a publicar, ¿no? En periódicos locales, pues la historia de la chocolatería, ¿no? Entonces empezamos a hacer ruido y a través de ese ruido conocemos a cada vez más personas. Una de ellas fue el doctor Manuel Hernández Solano, que pues es un gran referente artístico de la región. Y él como doctor en una comunidad que se llama Concepción del Progreso, nos decía que había pacientes que le pagaban a veces con una bolsa o dos bolsas de cacao, ¿no? Entonces, pues era muy curioso porque pues con todos estos números que tenemos estadísticos del cacao en Oaxaca, pues era prácticamente imposible que esa historia fuera real. Entonces, cuando vamos
a su comunidad, nos invita para que conozcamos a pues diferentes personas. Por ahí conocimos la historia de la señora Altagracia, que es por mucho una de las molenderas tradicionales de cacao más, con más edad en nuestro país. Ella vive en este pueblo y cuando nos invita a su casa, en su traspatio había 4 árboles de cacao que ella había, pues ahora sí que conservado adentro de su casa. Después de un tiempo nosotros investigamos y con ayuda del ingeniero Iván García, que también es apoyo de Oaxacanita, pues ahora sí que empezamos, ahora sí que a entender que cuando llegaron los españoles, obligaron a muchas comunidades indígenas de la zona a cortar sus árboles de cacao para sembrar caña de azúcar y café. Entonces, muchos de los habitantes en un acto pues de resistencia, pues deciden mantener los árboles de cacao en sus traspatios. Y por esa razón, desde hace ya 500 años, hay muchas casitas en esta parte de la Mixteca que en sus patios tenían estos arbolitos de cacao, pero que no habían sido replicados de forma, pues ahora sí que profesional, ¿no? Entonces, con toda esta idea, ¿no? Cuando ya teníamos la parte de la cadena productiva bien identificada, pues nos llega una oportunidad de poder presentar el proyecto a una convocatoria del gobierno de Estados Unidos, donde estaban buscando pues a emprendedores, a líderes, organizaciones que estuvieran teniendo un impacto importante en su región. Y nosotros hicimos todo un plan de negocios señalando el trabajo que ya teníamos ya teníamos aproximadamente 1 año y medio, 2 años de empezar operaciones. Y pues bueno, mandamos nuestra propuesta de proyecto al gobierno de Estados Unidos y el expresidente Obama nos reconoce como uno de los mejores proyectos sociales de América Latina y el Caribe. Entonces, en el 2016, el gobierno de Estados Unidos me invita a su país ahora sí que con todos los gastos pagados, a hacer una gira pues de entendimiento cultural, donde pude pues visitar Dallas, estuve un tiempo en la Universidad de Notre Dame en South Bend, en Indiana. Ahí con esa universidad nos hemos apalancado muchísimo porque ellos abrazaron el proyecto muchísimo, ellos nos compran chocolate para sus eventos, al día de hoy seguimos teniendo vínculo con ellos y pues ya de ahí tuvimos la oportunidad de conocer otras ciudades y finalmente viajar a Washington, D.C., donde pues bueno, recibí un diploma del expresidente Obama y recibimos el reconocimiento yo y otros 13 mexicanos pues como jóvenes líderes de las Américas. Entonces, a partir de ese momento, entendí que conocer nuestra historia, conocer nuestro contexto y conocer la razón por la cual estábamos haciendo chocolate, pues no solamente nos importaba a nosotros, sino que era un asunto de interés internacional porque pues hoy en día lo hemos visto, ¿no? Necesitamos generar oportunidades de desarrollo para las comunidades donde normalmente no las hay, para que la gente no tenga que emigrar, para que la gente no tenga que abandonar sus pueblos, que no abandone sus familias. Y entonces de esa forma nosotros dijimos, bueno, pues vamos a seguir impulsando el proyecto de la chocolatería. Después de este gran respaldo que recibimos del gobierno de Estados Unidos, fue que pues prácticamente todo explotó, ¿no? Porque pues nosotros en realidad no éramos conocidos en el mundo del emprendimiento aquí en México, tú más que nadie lo sabe, pues ya había ciertos grupos que principalmente estaban concentrados en las grandes ciudades de México y de repente nosotros aparecer en la escena desde un pueblo que casi nadie conoce, en una zona que casi nadie conoce, pues sí fue otro reto, ¿no? Porque tratábamos nosotros de compartir, pues que la empresa no solamente tenía que ver, pues los números, ¿no? Y que no estaba enfocada solamente a hacer dinero, sino que teníamos que
generar organizaciones que fueran conscientes del impacto que están generando en su comunidad. Entonces, desde ahí ya nosotros hemos recibido más de 9 reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Son ya 9 los internacionales. El último que recibimos fue por parte del Foro Económico Mundial, donde se nos reconoce precisamente por nuestra labor construyendo cadenas productivas en la ruralidad a través de pues la promoción de bosques no maderables, ¿no? Como es el cacao. Entonces, pues ha sido un ejercicio muy interesante donde hemos entendido pues cómo es que podemos trabajar y hacer más cosas. De hecho, una vez que nosotros tenemos relación con el gobierno de Estados Unidos, pues después tenemos relación con la International Youth Foundation, después fuimos seleccionados como caso de éxito internacional de Meta, donde nos invitan a compartir nuestro trabajo en un foro donde participó Mark Zuckerberg allá en California. Después, la Organización de los Estados Americanos nos reconoce con el primer lugar de la competencia TIC Américas como uno de los mejores emprendimientos del continente. Después de eso, viajo a Berlín por la Westerwelle Foundation, ahora sí que nos reconocen en Berlín como uno de los mejores proyectos pues en el sur global. Después la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos reconoce como un caso de éxito de una marca pues proveniente de una comunidad originaria. Y bueno, pues lo que hizo que nos conociera todo el mundo fue pues la plática de TED, ¿no? Que yo soy el segundo mexicano en ser reconocido por el TED Fellows Program por las contribuciones que estamos haciendo al planeta y a la industria, ¿no? Entonces, pues bueno, la elaboración de esa plática de TED que bien mencionabas y que ya casi tiene 2 millones de vistas y que ya se tradujo a 19 idiomas, pues nos ha permitido compartir la historia del chocolate en la Mixteca, pero más allá de eso, pues compartir cómo es que existe la posibilidad de seguir impulsando el desarrollo en comunidades rurales. Esto es muy importante porque, bueno, de acuerdo a datos del Banco Mundial, el 6% de la población del planeta es indígena y curiosamente son estos grupos los que protegemos el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, el Foro Económico Mundial hace unos días saca un reporte donde dice que en los siguientes 10 años, los principales 4 problemas a los cuales se va a enfrentar la humanidad tienen que ver con el cambio climático y con el medio ambiente. Entonces, se vuelve muy importante y relevante seguir apoyando este tipo de iniciativas que tengan pues impacto en la ruralidad y que apoyen a los pueblos originarios y esperamos que en un futuro cada vez más organizaciones volteen a ver a estos pueblos para que no solamente los apoyen, sino que los entiendan a profundidad para crear buenas oportunidades en los mismos territorios. Está genial de escuchar esta historia de que estoy seguro que nunca te imaginabas irte a tantos lugares diferentes en el mundo cuando creaste la chocolatería y que te ibas a hablar en un TED y tener 2 millones de vistas. Lo que me fascina es que hay mucha gente que podría de repente perder el piso, ¿no? De tener tantos reconocimientos y, y tú no, siento que estás bien, los pies firmes en la tierra y que ves todos estos reconocimientos, estas oportunidades que tuviste, que tienes de hablar de Oaxacanita, de su contexto, de la pobreza y la protección de la biodiversidad, lo estás aprovechando justamente para defender todo esto. ¿Cómo, cómo lo manejaste tú cuando te invitaron o cuando empezaste a estar invitados en todos estos foros? Porque me imagino que no está tan fácil, ¿no? No, fíjate que, bueno, digo, muchas gracias, Nicolás, por reconocer esa parte. Bueno, ha sido un proceso muy complejo, ¿no? Porque una vez que te reconocen a nivel internacional, por ejemplo, las posibilidades que teníamos de haber sido reconocidos por Obama y hicimos un conteo entre los que fuimos premiados, era menos del 0.1%, ¿no? De tener un reconocimiento así. Para lo de TED, por ejemplo, me habían comentado que habían sido más de 15,000 proyectos que habían subido su propuesta
Y en mi generación fuimos solamente 20 reconocidos, ¿no? O sea, la probabilidad y estadística ha estado también a nuestro favor, afortunadamente, pero algo que también, fíjate que pues es que bueno, cuando estás trabajando tú en la comunidad, cuando tú estás viviendo los problemas, cuando tú platicas con cualquiera de nuestros colaboradores y de cuáles son sus inquietudes y cómo es que algunos de ellos viven y cómo es que algunos de ellos pues enfrentan también su vida personal, se vuelve en un gran ejemplo de resiliencia. O sea, yo en nuestro equipo tenemos, pues ahora sí, algunas de las cocineras ahora ya son nuestras comadres, ¿no? Y hemos visto cómo han crecido sus hijos y ya apadrinamos, por ejemplo, a mi ahijado Ian, que salió del kinder y que bueno, ese chamaco lo hemos visto desde que jugaba en los pasillos del taller de la chocolatería, ¿no? Y ver crecerlos y ver cómo se desarrollan también nos ha permitido pensar a largo plazo. O sea, si nosotros perdiéramos piso ahorita, pues la verdad es que no, se nos irían muchas oportunidades que hemos podido construir, ¿no? Y algo que nos apasiona, y digo nos, porque también me refiero a mi esposa, que Ruth es la que lleva el tema de finanzas, pues ha sido un gran apoyo porque pues a fin de cuentas nosotros no venimos de una familia privilegiada, nosotros no venimos de heredar grandes riquezas y de heredar grandes contactos, o sea, nosotros hemos construido desde cero todo lo que hemos tenido. Y bueno, pues desde que mi esposa ayudaba a la abuelita Candy a vender sus velas en el mercado de Chazumba en los días de muertos, hasta pues ahorita poder viajar a diferentes partes del mundo, pues creo que también nos recuerdan que un día puedes estar arriba y el otro día pues estás abajo. Y el chiste de todo esto es reconocer que puedes disfrutar de tu cotidianidad, ¿no? Hace este fin de semana justamente que visitamos también la comunidad de Guadalupe Nuevo Tenochtitlan, porque déjame te comparto que cumplimos ya más de 2 años impulsando un proyecto que se llama La Escuelita del Cacao. La Escuelita del Cacao es un programa de agricultura intergeneracional que principalmente fue idea de mi esposa. Mi esposa es maestra, bueno, ella fue maestra rural muchos años. Pues dijimos, ¿por qué no vamos a hacer cosas con los niños, ¿no? Y empezamos a hacer un programa de agricultura para niños en las comunidades con las que actualmente pues teníamos contacto. Y empezamos a hacer talleres de chocolatería, a los niños les regalamos árboles de cacao, les enseñamos a hacer su propio chocolate, les enseñamos sobre lo importante que es cuidar la biodiversidad. Y entonces viajamos este fin de semana, ¿no? A la comunidad y nos quedamos precisamente en la casa de Iván. Y no, hombre, sus papás, la maestra Isabel y don Néstor, que también ya se volvieron mis compadres porque apadrinamos a una de sus nietas, a María, pues ahora sí que es riquísimo, ¿no? Porque a veces nos quedamos en su casa, en casas de campaña, nos quedamos en el patio, nos quedamos con ellos, cocinando que los frijolitos, que las tortitas, que el camarón guisado, que los tamales. Entonces, pues la verdad es que a nosotros nos gusta mucho eso, ¿no? Nos gusta mucho vivir nuestras tradiciones y afortunadamente hemos tenido la posibilidad de que hemos conocido a mucha gente que valora mucho este tipo de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros conocimos a la gente de Meta, ¿no? Al vicepresidente de alianzas de Meta, él nos decía, oigan, es que, pues sí, nosotros en Meta estamos haciendo pues muchas herramientas tecnológicas y tenemos inversión, pero de nada sirve lo que estamos haciendo si ustedes no le dan una utilidad para su comunidad, ¿no? Entonces, imagínate que el vicepresidente de alianzas de Facebook te diga, es que por ustedes es que nosotros trabajamos, ¿no? Y ustedes son los que hacen realidad ese impacto. En otra ocasión, platicando con el secretario de Estado Anthony Blinken en la Cumbre de las Américas, cuando le platicaban, ¿no? La parte del chocolate,
pues él se fascinó, ¿no? Y me prestó atención y me preguntaba detalles y por qué se hace así el chocolate y qué buena historia y yo quiero probarlo. Entonces, cuando te das cuenta que gente de alto nivel le da un gran peso, ¿no? A estas tradiciones, a nuestros territorios y que es gente muy consciente de la vida en el planeta, pues tú te formas parte de eso, ¿no? Y también eso nos ha empoderado mucho y nos ha hecho pues valorar mucho lo que tenemos aquí en la región, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un proceso muy complejo porque, pues digo, tenemos que entender que hoy en día, ayer platicaba de esto, ¿no? Parece que hoy en día estamos viviendo el mundo al revés, ¿no? Le hacemos bullying al que le echa ganas a la escuela, le hacemos bullying al que llega a un puesto público y no roba, eh, pues prácticamente pues enaltecemos la narcocultura, pues hoy en día estamos perdiendo muchísimos valores, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ser bastión para tratar de recordarle a la comunidad y a la gente que trabajar con buenos valores siempre te va a dejar muy buenos resultados, lo vamos a seguir haciendo y eso es parte del compromiso que tenemos en la chocolatería y que tenemos pues como compromiso personal, ¿no? Creo que una vida vivida así vale muchísimo más la pena que solamente ver cosas fugaces, ¿no? Y algo que hemos logrado constatar con nuestros aliados de la chocolatería es que pues hemos podido mantenernos a través del tiempo, ¿no? Han sido años difíciles con la pandemia, han sido años difíciles con el tema de seguridad en el país, ha sido pues un reto emprender aquí con una falta de servicios públicos inmensa, ¿no? De que faltan hospitales, faltan carreteras, falta seguridad. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando hasta que podamos, ¿no? Y esperamos que eso también motive e inspire a que otras personas desde sus posibilidades hagan algo, porque no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de hacer el bien común. Entonces, pues bajo esa dinámica es que nos hemos formado, Nicolás. Pues yo creo que sí, lo que acabas de decir es un gran mensaje de inspiración y también de mucha esperanza. O sea, no solo los reconocimientos que sí de cierta manera validan un poco los esfuerzos que estás haciendo y que valoran el estar haciendo proyectos en el sector rural que promueven la biodiversidad, las tradiciones y tienes todos estos reconocimientos por eso, pero al mismo tiempo escuchándote a ti, yo creo que sí puedes inspirar, ¿no? A quizás nuevos emprendedores que se están preguntando, saliendo quizás de universidades de rurales, ¿qué pueden hacer? Pues en lugar de ir a la ciudad, quedarse a emprender en sus regiones. Entonces, gracias por este gran mensaje de esperanza y de inspiración, Germán. Gracias, no, gracias a ti, Nicolás. Ahora sí que desde que nos conocimos, pues ha sido un proceso también muy interesante, ¿no? Nuestra experiencia mutua en el programa, pues que vivimos, también fue muy interesante porque algo que nos ha hecho tocar, bueno, y estar pues con los pies en la tierra ha sido abrirnos a la crítica externa, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no tenemos la razón en todo, que tenemos muchas cosas que mejorar, sin embargo, como que siempre tener a alguien con quien compartir, con quien rebotar ideas, con quien hacer una autoexploración, pues es muy importante, ¿no? Y de hecho, pues digo, yo contigo en ese proceso que vivimos, te lo agradezco mucho porque pues a fin de cuentas siempre es importante que cualquier persona y cualquier ser humano pues explore al interior de sí mismo, ¿no? Que nos demos el tiempo de entendernos, que nos demos el tiempo de saber qué nos gusta, qué nos molesta, qué nos hace sentir felices, qué nos hace sentir enojados y pues poco a poco, con ese entendimiento propio que tenemos, pues podemos apuntar a tratar de ser mejores seres humanos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo al contrario, Nicolás, te agradezco muchísimo la invitación, pues para tener esta plática. Espero que te haya gustado, espero que le guste a la gente que nos escuche. Estamos ahora sí que a sus órdenes aquí en Tamazulapam del Progreso. Nos pueden encontrar en cualquier red social como Oaxacanita Chocolate. Afortunadamente ya
tenemos verificadas nuestras cuentas, que eso también fue uno de los logros del año pasado, que Meta decidió ya darnos esa verificación. Y eso también habla mucho de que, pues bueno, allá afuera están viendo lo que estamos haciendo y bueno, pues con mucho compromiso de seguir trabajando, pues no solamente por nosotros, sino por las futuras generaciones. Y pues ahora sí que esperamos que en el futuro a todos nos vaya muy bien. Espero que 2024 sea el año que a todos nos apuntale hacia mejores objetivos y proyectos. Y bueno, pues un enorme gusto poder tener esta conversación contigo, Nicolás. No, muchas gracias, Germán, por participar en Innovadores Sin Filtro. Sin duda, esta conversación va a quedar como una de las mejores del programa, y con tanta inspiración. Yo, la verdad, estoy muy, muy, muy feliz, y si te va bien a ti, para mí es como que le va bien al mundo. Entonces, te deseo todo lo mejor para este año y para todos los que siguen. Muchísimas gracias, Nicolás, que así sea. Igualmente, muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo y de verdad muchísimas gracias por darnos esta plataforma para compartir con más gente pues lo que estamos haciendo. Esto es muy importante y de verdad no sabes cómo te agradezco a nombre de todo nuestro equipo que nos permitas pues tener este espacio para compartir pues lo que nosotros llamamos como la alegría del chocolate. Muchísimas gracias. Excelente, pues mira, yo me quedo muy alegre. Gracias, transmites la alegría del chocolate solo con tus palabras. Gracias, Germán. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.